Bienvenidos, pero muy bienvenidos a este momento tan pero tan especial donde podemos tener la oportunidad de el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por estar siempre a nuestro lado. Queremos aprender de tu palabra, así que ven, instrúyenos con el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén. La lección de este trimestre, porque quiero resumir la lección, la misión de Dios, mi misión. Y wow, impacta porque yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Pues al mirar Génesis capítulo 3 versículo 9, es un texto que lo conocemos muy bien, pero dice el texto: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Nunca había visto cómo Dios extiende la mano al ser humano, como Dios, el creador, el omnipotente Dios, le dice: hey, Adán, ¿dónde estás? Por supuesto, Adán comprendía de que Dios sabía dónde estaba y Dios también sabía en dónde se encontraba. Pero Adán estaba en un lugar como este. Me vine para unas afueritas donde este es un bosquecito, un lugar muy agradable. Y yo me imagino a Adán escondiéndose de la presencia del Señor, y es ahí donde Dios le llama. Por supuesto, Dios deseaba que Adán se autoexaminara, que se mirara a sí mismo, que mirara su condición, que mirara su caída. Y entonces es donde Adán responde: oí tu andar por el jardín, por el bosque, y tuve miedo y me escondí. El Dios, el primer misionero, quien viene, quien rescata, quien llama al ser humano desde tiempos muy antiguos, en verdad desde la misma caída, Dios siempre ha estado llamando al ser humano, siempre le ha estado instando, siempre le ha movido, siempre ha obrado por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando en nosotros vienen esas corazonadas que llamamos, es el Espíritu Santo que nos llama: hey, ¿dónde estás? ¿En qué condición estás? Y si yo te preguntara, hermano o hermana, en este momento, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Estás en buena relación con Dios o estás en desobediencia? Si estás en buena relación, amén. Pero si estás en desobediencia, Dios te llama para darte la oportunidad de salvación. Así, encontramos también otro maravilloso texto en San Juan capítulo 3, versículo 16, que nos muestra esa misión de Dios de una manera directa, de una manera cercana. Cómo es que este pasaje nos muestra, y tanto la palabra del Señor como también la historia nos enseña de que no fueron solo palabras las que Dios pronuncia, no. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto que contiene los tres tiempos. De tal manera amó Dios, pasado, nos ha amado, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, presente, para que tenga la oportunidad de salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna, futuro. Ahí vemos los tres tiempos: presente, pasado y futuro. Ese Dios maravilloso que llama al ser humano, ese Dios extraordinario que lo busca, que lo rescata en su condición, aún haciéndose hombre, aún pasando por la humillación de ser un humilde ser humano, y aún muriendo en una cruz para nuestra redención. Ese es el extraordinario Dios que nos muestra la palabra del Señor, y el que nosotros también podemos ver a través de todo lo creado. Así, el primer tópico, la lección la he dividido en cinco tópicos. La misión de Dios, mi misión. Una vez yo entienda el plan de salvación, entienda la redención, entienda la oportunidad, y una vez tú entiendas la redención, entiendas el plan de salvación, ahora yo en la segunda cosa que debo de hacer es salir de nuestra zona de confort. Ese es el segundo tópico, y ahí habían diferentes textos. Da San Mateo 28 versículos 18 al 20,
donde Jesús da una gran comisión, la gran comisión. Por tanto, y a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor da esa gran comisión una vez nosotros estemos firmes, estemos estables, de poder salir y enseñar a otras personas. Pero hay veces estamos en nuestra zona de confort. Pero en la Biblia hubo hombres que salieron de su zona de confort. La Biblia nos narraba en el repaso de la lección a Abraham en Génesis capítulo 12, como Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Dios lo llama, lo establece en un punto estratégico donde al parecer las personas de su entonces pasaban y siempre veían a Abraham, y aún más también veían sus altares, su adoración, su diario sistema de adoración. Y así él salió de su zona de confort y pudo cumplir el propósito de Dios. La iglesia primitiva, según Hechos capítulo 8 en adelante, 1, estaba el 1, cuando Jesús dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra habitada. Bueno, esa promesa los discípulos, la iglesia primitiva la acogió, la tomó, oraron, quitaron sus indiferencias, quitaron sus rivalidades y todas aquellas cosas que afeaban, si se puede decir, que, como dijera, era un estorbo para la misión y que también impedía que otras personas, no solamente ellos, sino otras personas también fueran salvos. Ellos quitaron todo eso. Una vez lo hicieron, el Espíritu Santo vino, y Hechos 8, ahí sí nos narra como una dispensación. Ahí fue en verdad la dispersión, ¿sí? Dispersión de toda la iglesia, como fueron por muchas partes compartiendo el mensaje de salvación. Así, en esa segunda parte podemos pasar a una tercera, y es también consecutivamente compartir la misión. La misión no solamente es ir, predicar, anunciar acerca de Jesús, de su segunda venida. También en San Juan capítulo San Juan 13, 34 al 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis como yo os he amado. Por supuesto, era un mandamiento que estaba desde muchos siglos antiguos, pero los discípulos y la iglesia de aquel entonces al parecer lo habían abandonado, pero el Señor les llama la atención para que vuelvan a reflexionar, vuelvan a comprender de que les estaba haciendo falta el amor genuino. Así enseñó de que se debe de hacer como tal la misericordia. Vemos a través del evangelismo práctico la misericordia. Vemos como la hospitalidad, como según la palabra del Señor también en Génesis dice que por la hospitalidad hospedó 2 ángeles, como Abraham también por su hospitalidad hospedó ángeles. Y el apóstol San Pablo dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, el Señor nos llama a hacer un cristianismo práctico, una religión práctica. Según la palabra del Señor también nos hablaba acerca de, en San Mateo capítulo 25, versículo 40, donde el juicio de las naciones, dice la palabra de una manera muy clara, muy enfática, que cuando en un momento muy especial el Señor pondrá los unos a la derecha y los otros a la izquierda, los seres humanos, los cristianos. Y entonces el rey les dirá: por cuanto esto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Estaba refiriéndose acerca de vestir, acerca de dar alimento, de visitar y hacer todo lo necesario en cuanto a la hospitalidad. Bueno, la palabra de nuestro Dios es muy clara, y entonces dice ya el don de profecía que solamente el método de Cristo es el que nos va a dar éxito en la ganancia de las almas. Primero, como punto número 1, tener presente la misión de Dios, que Él vino a rescatarme. Segundo, salir a compartir esa misión. Tercero, hacerlo a través de la hospitalidad, a través de la misericordia, a través de las buenas atenciones, a través de la empatía, a través de la sonrisa, a través del buenos días, hasta luego, vecino, vecina. Sí, ya como
un cristianismo práctico, porque eso es lo que Dios desea, un cristianismo práctico. En la parte número 4, misión en favor de los poderosos, encontramos también unas enseñanzas extraordinarias, y es que había en aquel entonces, en el tiempo del profeta Daniel, un poderoso rey llamado Nabucodonosor, el cual dice la palabra que soñó algo, soñó con un gran árbol que daba sombra a los animales, daba nidos para las aves de los cielos, y soñó que ese gran árbol alguien lo cortaba. Y bueno, quedó perplejo por el sueño, porque no sabiendo su significado, llamó a todos los sabios de ese entonces, ninguno le reveló como tal el sueño. Así fue que fue puesto Daniel allá en el trono, y Daniel le reveló y bueno, le explicó de que eso tenía un trasfondo muy importante, y que él iba a ser humillado por un lazo de 7 tiempos, 7 años, pero después iba a recobrar otra vez su memoria, iba a ser echado con las bestias, y así fue. Sus vellos dice que le crecieron como las plumas, sus uñas de igual forma, y comía pasto como los animales. Pero después él, hasta cuando pasó el tiempo, recuperó su trono, y entonces él ya honraba y glorificaba el nombre de Dios, e hizo pregonar por todas sus provincias acerca del Dios creador de los cielos y de la tierra, porque no hay otro como él. Bueno, esa misión en favor de los poderosos fue realizada por Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, 4 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, que tuvieron una educación superior en instituciones, las mejores universidades. Se les cambió su lenguaje, su habla, porque aprendieron nuevas lenguas, nuevos idiomas. Se les cambió también sus nombres, que tenían nombres con significados bíblicos, como por ejemplo Daniel, el Señor es mi juez, para después llamarse Belsasar, Bel, que significa él pelea, ¿sí? Él defiende. Bueno, Bel tiene un significado acerca de un dios pagano de la antigüedad, y todos los demás se les trató de cambiar su cosmovisión, pero ellos propusieron en su corazón no adorar otros dioses, como también no consumir la comida y el vino del rey, y Dios les bendijo de una manera extraordinaria. Vale la pena estar de parte de Dios, porque cuando tú te esfuerzas, cuando tú llevas a cabo el propósito de cumplir la misión, el Señor te bendice. Así Daniel fue hallado 10 veces más después de un lazo de prueba de 10 días. Dios bendice al que le es fiel. También hubo una muchachita, dice que era sierva de un poderoso hombre llamado Naamán, la cual dio evidencia de su fe, y así habló del profeta que estaba en Samaria, y el hombre fue sanado de su lepra. La Biblia nos enseña que Jesús también tuvo una charla con Nicodemo. De noche le habló, oh lluvia, va a caer lluvia, qué bendición. Le habló acerca del plan de salvación, le habló acerca de sí mismo, acerca de su necesidad de nacimiento. También lo hizo con Zaqueo. Hubo poderosos que fueron alcanzados por el Señor. Y ya para concluir, el Señor nos llama. Según Apocalipsis 14:6 está el mensaje de los 3 ángeles, que algunas veces pensamos que son 3 ángeles que vienen y predican el evangelio a todo el mundo. Esos ángeles somos nosotros. La palabra ángel viene del griego angelos y significa mensajero, enviado. Tú eres un mensajero, yo soy un mensajero, eres una mensajera, una enviada del Señor. Bueno, va a venir crisis, como bien lo sabemos, la palabra del Señor nos lo enseña de esa manera, pero el Señor va a estar con sus siervos tal como estuvo con Esther y todos los judíos. Según Esther 3:8 dice que había un pueblo diferente, el cual no seguían las leyes de su entonces, y por esa causa, al parecer fue ese su único delito, quisieron extraerlos de la faz de la tierra, pero Dios intercedió. Bueno, nosotros somos llamados a ser un pueblo diferente. Se van a afirmar leyes en contra de nosotros, pero Dios va a estar en control de todo. Y efectivamente lo que sucedió en Génesis 3, Dios lo va a restaurar en Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4, donde dice que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga,
un momento en el cual no vamos a ver más hospitales, no vamos a ver más EPS, no vamos a ver más cementerios, no vamos a ver más cárceles. Felicidad por toda la eternidad. Y ese es el llamado de Dios que te hace y que me hace. Así que el Señor te bendiga poderosamente.